son 10 párrafos en el primer capítulo. Vamos a ir haciendo los bosquejos de cada párrafo y vamos a tratar de resumirlo. Considero que este primer párrafo es, si no el más importante, uno de los más importantes. Y por eso es que le hemos prestado y le vamos a prestar tanta atención en esta mañana. Empezamos entonces con nuestra primera lección el día de hoy, introducción al capítulo primero de la Confesión Bautista de Fe de 1689. Quiero saber, antes de empezar, ¿quiénes tienen con ustedes su confesión de fe? ¿Alguno la trajo como pensando, estamos estudiando la confesión de fe, quizás sería una buena idea llevar la confesión de fe? ¿Alguno pensó así? Bien, muy bien. Hay unos pocos fieles entre nosotros. Muy bien, muy bien. Muy bien. Si ustedes si no todos lo trajeron, les pido que lo compartan con los que sí lo trajeron para que podamos leer algunos de los párrafos, aunque mucho de eso está aquí en nuestro apunte. Muy bien. Vamos a empezar nuestro recorrido de este primer capítulo de la Confesión de Fe. Antes de meternos en cada párrafo, analizar cada detalle, lo que vamos a hacer es, vamos a mirar dos cosas claves con respecto a esta doctrina. En primer lugar, vamos a mirar la importancia que tiene esta doctrina y en segundo lugar, vamos a analizar la formulación que tiene esta doctrina en la Confesión de Fe. Hermanos amados, estamos en la página número 1. Les invito a todos a abrir su apunte ahí y empezamos mirando en primer lugar la importancia de la doctrina de las Sagradas Escrituras. Présteme mucha atención a esto. Antes de poder analizar párrafo por párrafo, necesitamos entender por qué esta doctrina es tan importante. Y la segunda cosa que vamos a pensar en esta mañana es, no solamente que es importante, sino que fue puesta en primer lugar en la confesión de fe por un propósito, y eso es lo que vamos a tratar de analizar hoy. Así que empecemos mirando la importancia de la doctrina de las Sagradas Escrituras. La obra de Satanás siempre ha sido negar la palabra de Dios y provocar incertidumbre y dudas a su alrededor. Esta afirmación, la cual nos da luz con respecto a la lucha que la palabra de Dios ha enfrentado, enfrenta y enfrentará en la historia del mundo, podemos comprobarla desde el jardín del Edén, en las palabras de la serpiente sembradas en el corazón de Eva. Ahí encontramos la semilla de todos los males que en la historia se han levantado en contra de la verdad de la palabra de Dios. Lo que quiero hacer en este primer punto que estamos tratando es ver la importancia que tiene la palabra de Dios a la luz de cómo Satanás ha obrado en la historia para tratar de oponerse a la palabra de Dios, porque él sabe lo importante que es. Él sabe que la palabra de Dios es la base sobre la que se levanta todo conocimiento, toda doctrina, todo pensamiento que es correcto, porque es la verdad de Dios. Así que quiero que me permitan en este primer punto hacer dos cosas. En primer lugar, analicemos lo que Satanás hizo con Eva y con Adán en el jardín del Edén para poder mirar cómo es la forma en la que Satanás ataca la palabra. Y luego voy a tomar eso y vamos a tomarlo y mirarlo en la historia del mundo, cómo esa misma forma de pecado se vuelve a repetir constantemente en lo que ha sucedido con respecto a la palabra de Dios. Así que, en primer lugar, la obra de Satanás al principio de la historia de los hombres. Y ustedes tienen aquí Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 6, que dice lo siguiente. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ese es el versículo 7. Aquí nosotros podemos encontrar la obra de Satanás y me gusta ilustrarlo en forma de una semilla o cómo funciona una semilla y una planta. En primer lugar, la obra de Satanás en forma de semilla lo encontramos en el versículo 1 cuando
levanta una sospecha en el corazón de Eva. Le dice, ¿con que Dios os ha dicho? Si Satanás se acerca con esa pregunta, ¿qué es lo que está tratando de hacer? Está tratando de levantar sospecha. Está tratando de hacer que Eva piense, ¿cómo? O sea, que es posible que Dios no me haya dicho la verdad. O sea, que hay algo extraño en las palabras de Dios. Porque Él dice, ¿con que Dios os ha dicho? O sea, así que eso fue lo que te dijo Dios. La sospecha se levanta, pero luego no se queda ahí, sino que Satanás también le dice a la mujer, directamente atacando la palabra, le dice, no moriréis. La pregunta es la siguiente, ¿qué es lo que Dios había dicho? ¿Qué pasaba si ellos comían del árbol que estaba en medio del huerto, el cual Él había dicho que no comieran? ¿Qué iba a pasar con ellos el día que coman? Iban a morir. El día que comas morirás. Ahora, bajo este pensamiento, las palabras de Satanás son un ataque directo, son un ataque completamente basado en algo que él está pensando de Dios. No moriréis, está negando lo que Dios dijo. Satanás no solamente pone duda, sino que ahora hace que nieguen la palabra de Dios diciendo, eso no es verdad. Pero en tercer lugar, también él cuestiona la bondad de Dios. Y él dice lo siguiente, versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué es lo que él ahora hace en el corazón de Eva en forma de una semilla? Ya había levantado duda, ya había hecho que ella comienza a negar la escritura porque le dijo no morirás, a lo contrario de lo que Dios había dicho. Pero ahora en tercer lugar, él comienza a cuestionar la bondad de Dios. No. ¿Sabes por qué Dios te dijo eso? Porque Dios sabe que el día que tú comas de eso, tú vas a ser como Él. Dios lo que es, Él es un egoísta. Dios lo que no quiere es que tú seas como Él. Esa es la razón por la cual dice que no comas. Fíjense cómo es puesto en el corazón del hombre la semilla de la duda, de la negación de lo que Dios ha dicho y de la bondad de Dios en lo que Dios ha dicho. Pero el segundo proceso que hay dentro de esta planta que habíamos dicho de la obra de Satanás es el proceso de negar la fe y comenzar a utilizar la razón de una manera completamente contraria a la fe. Y ustedes tienen aquí todo el proceso en el corazón de Eva. Escuchen esto, hermanos. Después de que Satanás aborda la mente de Eva y pone la semilla sobre el corazón de Eva, lo que Satanás hace es hacer que Eva comience a hacer algo que nunca había hecho. Nunca había considerado ese fruto, nunca lo había visto, nunca había pensado de ese fruto como una oportunidad para poder comerlo. Para ella era un simple no, y no lo voy a mirar y no lo voy a considerar. Pero en el momento en que permite que Satanás ponga la semilla, automáticamente Eva comienza a mirar el fruto y comienza a razonar con respecto a él. Lo ve y ve que es un árbol bueno para comer, que es agradable a los ojos. Pregunta, ¿antes de eso ese fruto no se veía así? Claro que sí. El problema es que ella no lo había visto. Ella no lo había considerado porque para ella era un simple no de parte de Dios. Pero cuando permite que la semilla entre y dé fruto, ella comienza a cuestionar y comienza a decir, es bueno, se lo ve bien, debe ser delicioso. Finalmente, Eva toma su mano, la extiende, toma el fruto y se lo come. Y eso nos lleva al tercer punto de este proceso que Satanás hace, y es el fruto o el resultado de esa planta que él ha puesto ahí. No solamente pone la semilla en la mente dudando, no solamente la hace crecer por medio de la codicia y de comenzar a utilizar la razón en contra de la fe, sino que ahora trae como fruto la muerte. El texto dice, entonces, es decir, después de haber comido, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Adán y Eva comieron el fruto prohibido. La consecuencia de su maldad los llevó a descubrir que quien mentía era Satanás y lo que habían recibido de él era solamente una verdad a medias. Era verdad el hecho de que sus ojos serían abiertos, es decir, que iban a entender experimentalmente el mal que solo conocían en teoría hasta ese momento. Pero algo cambió, algo murió en ellos.
Ahora tuvieron que esconderse porque se avergonzaban de su desnudez. Dios les había advertido de las consecuencias de su desobediencia. La semilla que el diablo sembró y que ellos permitieron que creciera, desconfiando de Dios y aferrándose a sus razonamientos, trajo como consecuencia la ruina del hombre, para siempre destituidos de la gloria de Dios y hechos esclavos del pecado. Ahora, hermanos, este pecado, que es un pecado que lo conocemos tanto, lo hemos estudiado tanto, es un pecado que nos sirve para mirar el modus operandum o la forma en cómo Satanás obra siempre en el corazón del hombre. Este pecado no es simplemente el primer pecado histórico y la forma en cómo se introdujo el pecado al hombre. Todo eso es cierto, pero es más que eso. Es la forma en cómo Satanás obra y cómo él hace que los hombres piensen con respecto a la palabra de Dios. No es la primera vez en la historia que va a pasar eso. Luego hay otros momentos. Fue la primera vez, pero no la última. Hubieron muchos momentos en que hombres se levantaron diciendo, lo que Dios dice me parece que no es verdad. La palabra de Dios está bien, pero debe ser que hay algo de razonamiento humano que hay que ponerle, porque Dios quizás está mintiendo. Y cuando el hombre comienza a permitir que el diablo ponga la semilla y crezca esa planta, y cuando tiene fruto, hay destrucción siempre que eso pasa. Y esa es la importancia en la que radica la doctrina de la palabra de Dios. Es una defensa de la palabra, de lo que Dios dijo. Es una defensa de poner en alto lo que Dios ha explicado, le ha dicho, le ha revelado al hombre, sin permitir que el diablo lo cuestione o sin permitir que el diablo desmienta las palabras de Dios, porque lo que Dios dice es verdad. Así que en esta mañana, ese va a ser nuestro énfasis. Luchar contra la mentira del diablo con la que hizo caer a nuestros primeros padres, pero seguir luchando contra ella mientras cumplimos la voluntad de Dios. Acompáñenme en la lectura que está aquí al final de su página número 2. La obra de Satanás en la historia de la humanidad. Algunos años después de la reforma del siglo XVI en Europa, producto de una cultura que despertaba a la luz después de siglos de oscuridad, no solo en lo tocante a la religión, sino en todas las ciencias humanas, se levantó un movimiento al que se le conoce como modernismo. Este movimiento básicamente pregonaba la superioridad de la razón y la lógica. En otras palabras, todo tenía que ser explicado por la mente, siendo este el examen final de aquello que era verdadero. Es decir, si algo no se podía explicar, entonces simplemente no podía ser cierto. El modernismo rompió todos los esquemas viejos marcados por ignorancia y muchos dogmatismos absurdos. Este movimiento también tuvo su representación dentro de la teología. Los teólogos modernistas se caracterizaron por desmistificar los eventos sobrenaturales de la Escritura, negando con ello los milagros y todo acontecimiento sobrenatural, lo que trajo como consecuencia un cuestionamiento y luego una negación de la doctrina de la inspiración de las Escrituras. Para ellos la Escritura no era la palabra de Dios, sino que la Escritura contenía la palabra de Dios. Este énfasis se debía a que, como ellos negaban los eventos sobrenaturales, de los tantos de los cuales la Biblia está llena, afirmaban que no solo lo que estaba en la Biblia era verdadero, no todo lo que estaba en la Biblia era verdadero, por lo tanto había que distinguir entre lo que era la palabra de Dios, es decir, la parte sin error, y lo que eran escritos humanos, o la parte con errores o imperfecta. Por esta razón llegaron a la conclusión de que la doctrina de la inspiración debía ser redefinida y también que por causa de la parte humana que también estaba en la Biblia, la cual tenía muchas imperfecciones y mitos, la Escritura no es inerrante, sino que estaba llena de errores humanos. La mayor perversidad que nació de este movimiento fue la conocida alta crítica. Esta escuela tenía como axioma principal que la ciencia, la cual era y sigue siendo endiosada y puesta como juez infalible de la verdad absoluta, esta ciencia demostraba que la Biblia no decía la verdad, supuestamente. Supuestamente los errores de la Biblia tenían que ver con la veracidad de sus autores humanos, arqueología, imprecisiones científicas, etc. Algunas décadas después, el liberalismo llegó a ser ampliamente aceptado en el mundo protestante.
Alguien mencionó que la raíz de la teología del siglo XIX es primordialmente liberal. El abrazo entre la verdad de Dios y las blasfemias de Satanás dentro del seno de la iglesia permitió que el mundo se metiera dentro de ella. Es muy lamentable palpar la gran degeneración que la iglesia cristiana europea vivió en muy pocas décadas y la infección que el virus mortal de esta enseñanza humanista trajo sobre los seminarios teológicos y denominaciones, no solo en Europa, sino en América y a través de ella al mundo entero. Vamos a mirar estos dos ejemplos, pero antes de eso permítame explicar lo que está aquí, que usted lo va a poder leer después con más calma. El concepto es el siguiente. Esta misma mentira del diablo ha sido puesta en el corazón del hombre en diferentes momentos de la historia. Y uno de los momentos más importantes donde esto surgió fue, piensen conmigo por un momento, antes de la Reforma, la Iglesia Católica literalmente tenía completamente secuestrada la ciencia y todo lo que había. Si ustedes se acuerdan, historias antiguas como Copérnico o como Galileo Galilei o como algunos otros matemáticos o científicos o astrónomos que estaban haciendo ciencia, pero de pronto, si ellos contradecían lo que la Iglesia había establecido que era verdad, ellos iban presos por eso, eran excomulgados, eran declarados malditos con maldición de Dios, porque ellos estaban yendo en contra de la Iglesia. La Iglesia se había puesto como autoridad máxima en todos los campos de la lógica y la ciencia humana. Ahora, cuando llega la Reforma, y muchos años después de la Reforma, donde se vuelve a decir, no, la Iglesia está equivocada, la Iglesia ha secuestrado la verdad, la Iglesia no tiene la verdad, solo la Escritura. Un paso más allá de este pensamiento que se abrió con la Reforma fue que personas comenzaron a decir, la religión tiene que estar solamente limitada a la Iglesia. La religión no tiene nada que ver con las cosas afuera, ni con la matemática, ni con la ciencia, ni con ninguna otra cosa. Así que la ciencia comenzó a ser elevada por encima de la religión, por decirlo de manera general. ¿Y qué fue lo que pasó? Se endiosó la mente y comenzaron a decir estas cosas. Si alguien dice algo, tiene que ser demostrado. Y entonces se levantó una generación de hombres con argumentos, con razonamientos. Y si ustedes leen en la Reforma, tratados de la Reforma, ustedes se van a dar cuenta que hay mucho de este razonamiento, no que sea malo, sino que es la escuela que estaba en boga en ese momento. Razonar, argumentar, explicar, para poder demostrar que algo era lógico o era verdadero. Ahora, hermanos, presten mucha atención a esto. El problema fue que cuando la razón es endiosada, entonces muchos teólogos comenzaron a abrazar este pensamiento que el mundo tenía. Y lo que hicieron fue comenzar a cuestionar la Escritura diciendo, a ver, eso de las cosas sobrenaturales de la Biblia, mira, a mí no me suena. ¿Cómo puede ser que Jesús caminó sobre el mar? Eso no tiene lógica. ¿Cómo tú explicas eso? Que las 10 plagas de Egipto, no, eso no tiene sentido. ¿Cómo se puede explicar científicamente algo así? Si eso no se puede explicar, entonces eso no sucedió. Y si no sucedió, tenemos que tomar esas partes de la Biblia como mitos o como leyendas o como alguna cosa así, pero eso no es historias de la vida real. Entonces, ¿qué fue lo que comenzaron a hacer? Ellos comenzaron a decir, bueno, si la Biblia es el libro de Dios y la Biblia ha sido inspirada por Dios y la Biblia contiene este tipo de errores que están ahí, esas cosas que no se pueden probar, entonces significa que lo que significa inspiración tiene que ser entendido de otra manera. Entonces ellos dijeron, inspiración no es algo que tiene que ver con toda la Escritura, sino que Dios inspiró a hombres en ciertas partes de la Escritura donde se hablan de cosas espirituales que tienen que ver con la salvación. Pero cuando la Biblia habla de historia, de números, de cosas sobrenaturales, eso no hay que tomarlo como verdad. Eso no es palabra de Dios. ¿Les suena a ustedes la voz del diablo diciendo, con que Dios os ha dicho? Y el hombre comenzando a mirar el fruto y decir, oye, es cierto, esto es agradable a la vista. Oye, esto tiene lógica. ¿Cuál fue el resultado de eso? Entonces comenzó a haber diferentes movimientos, entre ellos movimientos terribles llamado el liberalismo teológico. El liberalismo teológico es la marca que enseña que lo que la Biblia dice o la inspiración de la Biblia no es completa y por lo tanto la Biblia no es inerrante, sino que la Biblia tiene errores.
Y entonces ellos comenzaban a mirar su Biblia diciendo, bueno, la Biblia no es la palabra de Dios. La Biblia contiene la palabra de Dios. ¿Y cuál es el razonamiento de eso? Si yo digo que la Biblia es la palabra de Dios, estoy diciendo que todo lo que ella dice es palabra de Dios. Ellos decían, pero eso no es así. Lo que la Biblia dice, hay cosas que son la palabra de Dios y cosas que no son la palabra de Dios, son errores humanos. Así que la Biblia no es la palabra de Dios, la Biblia contiene la palabra de Dios. Bajo ese pensamiento, estos hombres comenzaron a enseñar, y hermanos, la historia dice que fue tan agresivo el movimiento liberal que dentro de pocos años las iglesias se comenzaron a volver liberales, los seminarios se volvieron liberales hasta el día de hoy, aceptando que hay cosas en la Biblia que son mitos, hay cosas en la Biblia que no tienen lógica. ¿Cómo puede ser que Adán y Eva sean un hombre y una mujer? No, esos son tribus que habían sobre la tierra. Y se llamaba la tribu de Adán y la tribu de Eva, y ellos poblaron la tierra. Eso me suena más lógico, porque entonces ¿de dónde sacó la esposa Caín? Todas esas preguntas que surgen de gente que comienza a pensar, es que tiene que haber lógica aquí. El punto es, lo que Dios dice es verdad. Y aun cuando hayan cosas que no lo puede explicar con la lógica, si Él lo dice, es verdad. Y ese es el punto central. Quiero terminar esta primera parte, antes de ir a una parte final de esta lección, quiero hablar de dos ejemplos que son importantes. En primer lugar, el primero de ellos, donde nos quedamos en la lectura, es el de Spurgeon y la gran lucha que tuvo que vivir con la Unión Bautista en Europa. Por muchos meses, él les advirtió del peligro de permitir que liberales comulguen en la Unión Bautista. ¿Qué significaba eso? Estaban pidiendo estas iglesias liberales ser parte de esa asociación de iglesias. Y Spurgeon les decía, tengan cuidado, esa gente no son hermanos, esa gente va a distorsionar la verdad, esa gente va a terminar dañando sus iglesias. Aunque Spurgeon nunca fue escuchado y finalmente él se retiró de la unión unos meses después, sus palabras son un eco que siguen sonando hasta el día de hoy. Él advirtió que si no se sacaba a esas personas de la comunión, un día toda la unión terminaría siendo como ellos. Menos de 50 años después de la muerte de Spurgeon, todas las escuelas teológicas y una gran parte de las iglesias asociadas a la Unión Bautista abrazaron el liberalismo teológico. El segundo ejemplo tiene que ver con el antiguo seminario de Princeton en New Jersey. Este seminario llegó a ser considerado en su tiempo como la cuna de los mejores teólogos y pensadores ortodoxos y bíblicos del mundo. Hombres como Jonathan Edwards, B.B. Warfield, Charles Hodge, A.A. Hodge, John Murray, Cornelius Van Til, Edward John, entre muchos otros, fueron profesores de esta prestigiosísima escuela. Sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar. Un buen grupo de prestigiosos profesores de esta escuela, en su afán por sostener la escritura con su mano y la todopoderosa ciencia en la otra, llegaron a creer y a enseñar que la creación bíblica fue lograda por Dios por medio de la evolución. Los días de la creación no podían ser literales porque la ciencia decía que se habían formado en un proceso de miles de millones de años, aunque después afirmaron que no eran miles de millones, sino solamente cientos de millones. Una pequeña diferencia. No podía evitar ser irónico. Al cabo de algunos años, el liberalismo teológico llenó todos los salones de este seminario. La cuna de la teología bíblica reformada e histórica de Estados Unidos se convirtió en la base estratégica de la teología liberal. Este cambio tan drástico en la escuela obligó a que muchos de sus profesores migraran de New Jersey a Pensilvania para fundar el seminario teológico Westminster. Hace unos años fui a Princeton con un gran deseo de conocer el lugar que un día fue la escuela teológica más importante del mundo, y con tristeza tengo que decir que lo mejor de este seminario se encuentra en su cementerio. La tumba de los Hodge y de Jonathan Edwards son un recordatorio de que aún los hombres más brillantes sobre la tierra pueden ser seducidos por la vieja mentira de Satanás. La mentira de Satanás sigue siendo susurrada en nuestro oído, sembrando dudas sobre lo que Dios ha dicho y sobre la integridad de su corazón. El modernismo
es la contextualización moderna de la vieja mentira del Edén. Hoy nos encontramos enfrentando un posmodernismo, viciado de la fragancia del modernismo histórico que busca destruir las bases de la fe para la cultura del siglo XXI. ¿Qué se requiere de un estudiante de la palabra? ¿Qué se requiere de un cristiano fiel? Que levante en alto la palabra de Dios. El apóstol nos dijo que no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo. La buena noticia es que la palabra de Dios nos exhibe la perversidad de nuestro enemigo y nos revela la estrategia que usó en el principio, la cual es la misma que ha utilizado en la historia y que seguirá utilizando a lo largo de nuestras vidas. Dios nos llama a creer su verdad y a desoír la voz mentirosa de Satanás. Aquí está este precioso himno que se llama Bellas Palabras de Vida y que es realmente lo que el Señor nos da. Bellas palabras que son capaces de dar vida y dar luz a todo aquel que está dispuesto a escucharlo. Amén. ¿Conocen ese himno? Es un maravilloso himno. Muy bien, entonces, ¿por qué es importante esta clase? Bueno, porque es importante esta doctrina. ¿Y por qué es importante la doctrina? Porque sobre esto se sostiene todo el fundamento de la verdad. Y el diablo va a buscar, así como buscó al principio, como ha buscado en la historia, lo sigue buscando hoy, busca cuestionar la palabra de Dios. Amados hermanos, antes de poder ver nuestro punto número 2, yo quiero decirles y llevarlos a reflexionar en esto. Hoy en día el diablo sigue hablando y sigue mintiendo al oído, diciéndole a hombres fieles como ustedes y a personas que estudiamos la Biblia como ustedes y como yo, nos está susurrando en el oído que la Biblia está bien, pero que hay otras cosas que se le pueden aumentar a la Biblia. Que la Biblia está bien, pero que hay ciertos detalles que se podrían buscar de afuera, como la psicología, para poder introducir un poco el concepto y mejorar lo que Dios está diciendo. Dios te dijo eso, está bien, pero eso es un poco antiguo, eso no tiene validez hoy. Hoy estamos en un mundo posmoderno, tú necesitas actualizarte. Esa es la mentira del diablo en nuestros oídos. Es la mentira del diablo en muchas iglesias. Es la mentira del diablo en muchos púlpitos. No tengo que explicarles cómo se ha desvirtuado completamente y se ha destruido el concepto de una doctrina sólida, bíblica desde el púlpito, para enseñar lo que los hombres quieren oír. Para que un predicador se pare a mover las emociones en vez de enseñar la verdad de Dios. El diablo sigue hablando. El diablo sigue diciendo, hay formas en las que tú puedes hacer lo que Dios dice está bien, pero no seas tan fanático. Lo que Dios dice está bien, pero tú no te das cuenta cómo el mundo se ha desarrollado y ha crecido. El diablo sigue hablando y por eso es importante poner en claro lo que la palabra de Dios dice y nosotros levantarla en alto. Amén. En segundo lugar, en esta clase, vamos a mirar en estos últimos minutos la formulación de la doctrina de las Sagradas Escrituras en la Confesión de Fe de 1689. Ahora, esto es importante y es otra vez, yo sé que algunos me han dicho, pastor, usted es especialista en introducciones. Tiene introducción de la introducción de la introducción. Bueno, esto es la introducción del capítulo 1. Es importante explicarlo porque así podemos entender y mirar un poco más claro ciertos detalles que están en este capítulo. Yo quiero que miremos en primer lugar el orden de la estructura de la confesión de fe. Hermanos, en primer lugar, cuando uno analiza un documento o analiza algo, es necesario preguntarse cuál es el propósito que tiene eso que estamos revisando. Cuando uno analiza la Biblia, uno se da cuenta por qué la Biblia empieza con Génesis y termina en Apocalipsis. Y la respuesta es porque en Génesis 1 se describe cómo Dios trae a la luz su plan de redención creando al mundo y después permitiendo que el hombre cayera en pecado. Pero luego haciendo la primera promesa del Redentor y todo el Antiguo Testamento se encarga de prometer y reafirmar que esa promesa se va a cumplir. En el Nuevo viene Cristo y dice, este es, y debe terminar en Apocalipsis, ¿sí o no? Porque en Apocalipsis se cierra todo lo que empezó en Génesis, en una creación hecha perfecta, íntegra, caída en pecado. Dios trae otra vez eso a un jardín del Edén, pero ahora
completamente transformado, sin la oportunidad de volver a caer en lo que alguna vez cayó. Un jardín del Edén mucho mejor que el que era. Y un Adán mucho mejor que el que vino la primera vez. Entonces, por eso la Biblia empieza y termina así. Pero lo mismo pasa cuando uno estudia un documento histórico y confesional como el nuestro. ¿Por qué? Porque uno tiene que pensar cuál es el propósito que tiene la confesión de fe. No quiero invertir mucho tiempo en esto, solo quiero explicarles esto y guarden esto en su mente. Desde el capítulo 7 de la confesión de fe hasta el capítulo 20 de la confesión de fe, eso es, por decir así, la parte central de la confesión de fe. Porque la confesión de fe lo que busca es hablarnos del pacto de Dios y de cómo Dios quiso salvar a los hombres aunque no lo merecían, y cómo Dios envió a su Hijo, y cómo Dios lo puso como mediador para que hiciera redención por nuestros pecados, y cómo el hombre tiene que arrepentirse y creer, y cómo Dios lo preserva y lo justifica. Todo eso es el centro preciso de la confesión. De eso se trata la confesión de fe. Hablar del pacto de Dios en cómo nosotros fuimos salvados por gracia por medio de ese mediador que es Jesucristo. Ahora, los primeros 6 capítulos de la confesión constituyen el fundamento sobre el que se va a sostener esa parte central de la confesión que es el pacto de Dios. ¿Por qué digo el fundamento? Porque en primer lugar hay que entender que todo lo que creemos sale de la Escritura. En segundo lugar, que debido a la Escritura podemos conocer a Dios tal como Dios se ha revelado. En tercer lugar, nosotros podemos ver al hombre, podemos ver su caída, y ahí entonces eso nos prepara el escenario para que se pueda desarrollar el concepto del pacto de Dios. Así que esos primeros 6 capítulos, por eso el doctor Renahan los ha llamado los pasos primeros o el fundamento de la confesión. Es ahí donde está el esquema sobre el que se va a levantar. Imagínense una base sobre la que ustedes están levantando un edificio. Esa base es la doctrina de la palabra, la doctrina de Dios, su decreto, sus obras y la caída del hombre. Si eso no está ahí, ustedes no pueden entender la doctrina de la salvación. Si eso no está claro, la doctrina de la salvación no es clara. Por eso es necesario poner el fundamento. Así que la razón por la cual la confesión empieza con la palabra de Dios es porque pretende ser el contexto en que nos explica de dónde nosotros sacamos toda la información, cuál es la máxima autoridad para poder creer lo que nosotros creemos con respecto a la salvación. ¿Me hago entender? Es el fundamento. Así que si yo pudiera decirlo en pocas palabras, lo diría así como lo escribí aquí. El fundamento sobre el que se sostiene el pacto de Dios, esa es la primera parte. La Escritura, la doctrina de Dios, el hombre. Luego viene el pacto de Dios en sí mismo, que es el centro de todo. Luego, la aplicación del pacto, que tiene que ver con la cena, la doctrina de la iglesia, cómo funciona en la práctica. Y finalmente, la consumación del pacto, lo que tiene que ver con los últimos capítulos de la confesión. Así que, hermanos, ¿qué es lo que les quiero decir? La confesión lo que presenta es cómo el hombre puede ser salvo. ¿Y qué fue lo que Dios hizo para que el hombre sea salvo? Pregunto, ¿no es ese el mismo esquema que tiene la Escritura? ¿Cuál es el tema principal de la Escritura? ¿Cuál es? La salvación del hombre. ¿Cómo el hombre puede ser salvado? Y entonces presenta a Cristo y presenta a Dios y presenta su gracia. Pero para entender eso, es necesario el contexto. Un Dios que ve al hombre caer, que está lleno de ira hacia el hombre y que hace un plan, o que tiene un plan desde antes de la fundación del mundo para salvar a esa humanidad que iba a caer. Ese es el contexto. Pero la base, el centro de todo es el pacto de Dios. Lo mismo pasa con la confesión de fe. El pacto de Dios es el centro de la confesión de fe y lo que está alrededor son el fundamento, su aplicación y su consumación. De eso se trata la confesión de fe. En segundo lugar, quiero meterme en un asunto que es importante, que le he llamado una discusión fundamental. Y la discusión fundamental hace la siguiente pregunta. ¿Qué debería ir primero? ¿Debería ir primero la doctrina de Dios o debería ir primero la doctrina de la Escritura? Esto es un tema de debate en muchos libros de teología. Hermanos amados, si ustedes abren una teología sistemática, ustedes siempre van a ver que o empiezan con la doctrina de la palabra
o empiezan con la doctrina de Dios. Eso no es algo que simplemente sucede porque sí. Eso tiene una razón teológica de fondo. Es porque hay una duda, es porque hay una pregunta fundamental. ¿Qué debería ir primero? Dios es el centro de todo, la razón de todo, y en última instancia Dios es quien quiso revelarse. Y uno dice, bueno, entonces después de Dios, por causa de la revelación de Dios, uno debería estudiar la palabra. Pero otros dicen, pero ¿cómo sabes que Dios quiso revelarse si no tienes primero la Escritura para que te lo diga? ¿Cómo sabes quién es Dios si no tienes la Escritura para que te lo explique? Primero debe ser la Escritura poniéndose como fundamento y luego la Escritura diciéndote, este es el Dios del cual la Escritura habla. Y entonces, esa pregunta tiene dos conceptos importantes. En primer lugar, el que está ahí, que se llama principium cognoscendi. El principio del conocimiento o el fundamento cognitivo. Es un término aplicado a la Escritura como la epistemología o el principio básico del conocimiento teológico, sin el cual no podría ser posible el conocimiento de Dios y por lo tanto ningún sistema teológico. Así que el concepto primero es el principio del conocimiento y se lo aplican a la Escritura. Pero hay otro principio, el principium essendi, el principio del ser o principio esencial. Es un término aplicado a Dios, considerado como el terreno objetivo de la teología, sin el cual no puede haber ninguna revelación ni teología. Esto es un asunto muy importante. Y aunque hoy nosotros no vamos a invertir tiempo en esta discusión teológica, es una discusión que ha llevado por muchos años a gente a debatir sobre qué debería ir primero. ¿Dios como el principio esencial o la Biblia como el principio del conocimiento? Sin el principio esencial no hay nada, pero sin el principio del conocimiento no entendemos el principio esencial. Así que es como que fuera un círculo que estuviera conectado y que nos permite comenzar a pensar qué sería el mejor comienzo para empezar una charla teológica. Pero número o literal C, la confesión tomó una decisión crucial. En la teología reformada se estableció el orden, primero las Escrituras y luego la doctrina de Dios. Se llegó al entendimiento de que el verdadero conocimiento de Dios está sostenido sobre la revelación que Él hizo de sí mismo en su palabra. Hermanos, este principio es un principio que cierra las puertas para cualquier pretensión de pensar que se puede conocer a Dios fuera de la Escritura. Sin la Escritura no se puede tener un conocimiento salvífico de Dios. Y ese principio fue el que aplicaron los reformados para decir, por eso primero se debe estudiar la Biblia, porque en la Biblia es donde conocemos quién es Dios. Muy bien. Punto número 2. El contexto del capítulo 1 de la Confesión de Fe. Hemos visto ya el orden o la estructura y entendemos que se puso primero la Escritura antes que Dios por el concepto de que todo el conocimiento de Dios fluye de la Escritura. Pero en segundo lugar, el contexto del capítulo 1 de la Confesión de Fe. Habían algunas cosas que estaban alrededor y que es importante saberlas. Les pido que presten mucha atención a esto. Cuando ustedes leen la confesión, y recuerden que la confesión es importante solamente porque es un resumen de lo que la palabra de Dios dice sobre diferentes temas. Pero para poder entender lo que la confesión dice, es importante entender las corrientes de pensamiento que habían alrededor. ¿Cuáles eran o qué cuatro cosas habían que eran un conflicto o que eran un desafío para la doctrina de la palabra de Dios cuando se escribió este capítulo de la confesión? En primer lugar, había gente que creía en la revelación inmediata, categorizados o representados por los anabautistas. Ellos creían que Dios podía hablarles de manera directa por medio de sueños, dándoles un éxtasis, por medio de alguna profecía. Ellos creían en una revelación directa. ¿Cuál era el resultado inevitable de que los anabautistas hayan sido así? En primer lugar, un menosprecio a la Escritura. Oigan, escuchen una cosa. Si Dios te habla por algún otro lado, entonces la Biblia solamente es otro de los medios, ¿sí o no? No es el medio, es otro de los medios. Y si es otro de los medios, entonces por lo menos es igual de importante que cualquier otro, no tiene por qué ser el más importante. Pero cuando la Biblia es el único medio, como nosotros creemos y enseñamos,
entonces la Biblia toma un valor que es infinitamente superior a cualquier otra cosa. La Biblia es única. La Biblia es la regla del conocimiento de Dios. Así que los anabautistas, en primer lugar, menospreciaban la Escritura, pero en segundo lugar, llegaron a tener todo tipo de revelaciones, lo digo entre comillas, completamente absurdas e ilógicas. Por ejemplo, habían grupos de anabautistas, como cuando hablamos de la historia de los bautistas, de estos hombres que dijeron uno que había recibido una revelación de que era David y el otro Elías, y se tomaron una ciudad por la fuerza. ¿Se acuerdan que les conté esa historia? ¿De dónde salió eso? La respuesta es sencilla. Porque ellos creían que Dios revelaba de manera inmediata. Ellos decían, es palabra de Dios. Entonces hay que hacer lo que Dios dice. Ese es el primer desafío que ustedes encuentran al escribirse este capítulo de la confesión. Está en la mente de los autores este error garrafal de los anabautistas. Pero en segundo lugar, también estaba, como siempre, la tradición católico romana. ¿Qué es lo que la tradición católico romana hizo o hacía con la Escritura? ¿Cuál era su desafío a la Escritura? El desafío era quitarle la autoridad única que la Escritura tenía y repartírselo entre otras cosas más. Por ejemplo, ellos creían que la iglesia, y siguen creyendo, que la iglesia tiene autoridad en su tradición y que, como les leí en alguna ocasión, creo que en la clase cuando hablábamos de la sola Escritura, los católicos enseñan que la revelación de Dios descansa en lo que Dios le ha dado a la iglesia por medio de la Biblia y lo que Dios le ha dado a la iglesia por medio de la tradición. Ellos dicen, esas dos cosas constituyen la revelación de Dios al hombre. ¿Qué hace el catolicismo romano con la Escritura? Le quita su autoridad. ¿Qué hace el catolicismo? Pone a un lado la Biblia como el único medio por el cual Dios habla y levantan otros más a su alrededor. Eso también estaba en mente cuando se escribió este capítulo. En tercer lugar, la subjetividad. Y esto es algo que está relacionado con los cuáqueros. Vamos a hablar de ellos en un momento. Pero la subjetividad tenía que ver con ese misticismo de pensar que Dios les hablaba por medio de voces no audibles. Ellos no eran como los anabautistas en el sentido de pensar que había revelación inmediata, externa, pero ellos hablaban de una sugestión interna, de que Dios les decía cosas en su interior y que esa era la voluntad para ellos. En los cultos que hacían los cuáqueros, era común entrar al culto y ver la luz apagada y toda la reunión era en silencio. ¿Por qué? Porque ellos estaban tratando de escuchar su luz interior. Era la forma en cómo se conectaban con Dios. Ahora, ustedes pueden imaginarse todos los tipos de locuras que podían surgir de ahí por decir, yo siento que Dios me dijo, yo siento que Dios quiere, yo siento que esta es la voluntad de Dios. Usted se puede imaginar cuál fue el resultado de eso. Así que cuando se escribió la confesión se escribió también pensando en los cuáqueros que estaban alrededor y que tenían este tipo de razonamiento. Pero finalmente, y en cuarto lugar, también era un ataque sobre ciertas personas que vivían en conclusiones lógicas, como los presbiterianos. Nosotros amamos a los presbiterianos y hemos aprendido mucho de la doctrina de lo que ellos estudiaron. Sin embargo, el concepto presbiteriano lleva, aunque ellos sostienen y dicen igual que nosotros, que la Escritura es la máxima autoridad y realmente no haríamos bien en compararlos a ellos con ninguno de los tres grupos anteriores. Sin embargo, sigue habiendo un conflicto aquí en el momento en que se escribió la confesión de fe. Hay adiciones que hicieron en nuestra confesión de fe que no estaban en la de Westminster, con el propósito de demostrar que por encima del razonamiento lógico que los presbiterianos a veces hacían, era más importante llegar a las conclusiones que la Biblia te daba por medio de pasajes explícitos. Y esto es algo que también está en la mente y de lo cual vamos a hablar un poco más adelante también. Muy bien. Finalmente, quiero hablar del bosquejo de este capítulo, que no lo tienen, les voy a pedir que lo escriban en algún lado. El bosquejo de este capítulo es el siguiente. En el párrafo 1 se habla de la necesidad de la palabra de Dios. Párrafo 1, la necesidad de la palabra de Dios. Yo puedo decirlo de otra manera, la palabra de Dios es necesaria.
No que ella tenga necesidad, sino que ella es necesaria. La necesidad de la palabra de Dios. Párrafo 2 y 3. La identidad de la palabra de Dios. La identidad de la palabra de Dios. Ahí es donde se habla de estos son los libros y estos no son. Párrafos 4 y 5. La autoridad de la palabra de Dios. La autoridad de la palabra de Dios. 4. La suficiencia de la palabra de Dios. Párrafo 6. La suficiencia de la palabra de Dios. Párrafo 6. Párrafo 7. La claridad de la palabra de Dios. La claridad de la palabra de Dios. Párrafo 8. La disponibilidad de la palabra de Dios. La disponibilidad de la palabra de Dios. Párrafo 8. Párrafo 9. La interpretación de la palabra de Dios. Párrafo 9. La interpretación de la palabra de Dios. Y párrafo 10. La finalidad de la palabra de Dios. La finalidad de la palabra de Dios. Así que vuelvo a repetir, párrafo 1 y punto número 1, la necesidad de la palabra de Dios. Número 2, la identidad de la palabra de Dios. Eso está en los párrafos 2 y 3. Número 3, la autoridad de la palabra de Dios. Eso está en los párrafos 4 y 5. Número 4, la suficiencia de la palabra de Dios. Eso está en el párrafo 6. Número 5, la claridad de la palabra de Dios. Eso está en el párrafo 7. Número 6, la disponibilidad de la palabra de Dios. Eso está en el párrafo 8. Punto 7. La interpretación de la palabra de Dios está en el párrafo 9. Y número 8, la finalidad de la palabra de Dios. Eso es párrafo número 10. ¿Estamos todos hasta ahí? ¿Sí? Hermanos, si el Señor lo permite, nuestro propósito en esta clase es, quiero profundizar en el primer punto y luego quiero hacer un resumen de los otros 7 puntos, mostrando las cosas que son más importantes en cada uno, de manera que hoy no terminemos esta clase sin tener una idea clara de lo que la confesión dice en el capítulo 1 con respecto a la Escritura. ¿Amén? Muy bien. Vamos a parar 5 minutos y vamos a volver para nuestra clase número 2 en esta mañana. Así que estiren los pies, lávense la carita, tírense debajo del carro los que están con sueño. 5